Trump estalla contra Maduro, lucha contra el narcoterrorismo y critica funcionamiento de las Naciones Unidas. Represión versus carta de diálogo. Hipocresía de un gobierno bajo presión. Francia sacude la ONU, reconoce a Palestina como Estado. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco. Hoy 23 de septiembre, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Donald Trump, en su discurso de apertura del debate general de Naciones Unidas, acusó a Venezuela de liderar redes de narcoterrorismo y aseguró que Estados Unidos está utilizando todo su poder militar para atacarlas. En el mismo bloque, el presidente se burló del funcionamiento de la ONU y lanzó un duro discurso contra la eficacia del organismo, mientras Antonio Guterres advertía que los pilares del orden internacional están bajo asedio y defendía los valores de la organización. Halim Naim nos cuenta. En la 80ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas con jefes de Estado y de Gobierno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se adueñó de la atención de las naciones y la prensa mundial. Entre otras cosas controversiales, habló de los recientes golpes marítimos contra embarcaciones que Washington identifica narcotraficantes en el Caribe y amenazó con borrarlos de la existencia, mencionando de manera directa a Nicolás Maduro como líder de las operaciones ilícitas desde Venezuela hasta Estados Unidos. En el mismo discurso mezcló un ataque a la ONU, a la cual identificó como ineficiente, e hizo chistes sobre el teleprompter y la escalera eléctrica dañada, gestos que dejaban claro cuál sería su tono en el discurso. Destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. Y a todos los matones que envían drogas a los Estados Unidos de América, que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apeló por una defensa tajante de la soberanía. Brasil seguirá como nación independiente y libre de todo tipo de tutelaje. Mensaje breve, pero destinado a marcar distancia frente a presiones externas. Las fuerzas antidemocráticas tratan de avasallar las instituciones y sofocar las libertades. Enaltecen la violencia, ennoblecen la ignorancia, actúan como milicias físicas y digitales y coartan la prensa. Nuestra democracia, nuestra soberanía, no se regatea. Seguiremos como nación independiente y como pueblo libre de todo tipo de tutelaje. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que la comunidad internacional atraviesa una era de disrupción temeraria y urgió a pasar de la retórica de las medidas colectivas para salvaguardar la ley internacional y evitar el agravamiento del caos. Optar por los derechos es algo más que palabrería. Es optar por la justicia frente al silencio, es preservar la libertad y el espacio cívico, es impulsar la igualdad para las mujeres y las niñas, combatir el racismo y la discriminación en todas sus formas, proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, a los periodistas y a la libertad de expresión, es garantizar los derechos de los refugiados y los migrantes para que la movilidad sea segura y conforme a derecho. Por su parte, Cuba reaccionó de inmediato. Naturalmente defendió a Venezuela y acusó a Trump de atacar la esencia misma de la Organización de Naciones Unidas, al tiempo que defendió la vigencia del multilateralismo. La agenda del debate general continuará durante toda la semana con intervenciones programadas hasta el 29 de septiembre. El Comando con Venezuela celebró el aumento de la presión internacional contra la administración de Nicolás Maduro tras el informe de derechos humanos de la ONU y la ofensiva militar de Estados Unidos contra los cárteles de la droga en el Caribe. Su jefa, Magali Meda, calificó de hipocresía la carta que Maduro dirigió al presidente Donald Trump, al señalar que dentro del país la represión no se detiene ni un solo día. El reporte lo tiene Juliana Palmar. El informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, sumado a la presión militar que desarrolla Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, es el reflejo de lo que los venezolanos han padecido desde hace años, aseguró Magali Meda, jefa del Comando con Venezuela. Creo que estamos viviendo momentos extraordinarios en el sentido de poder enfocarnos en atender cada uno de los brazos de este régimen criminal
que ha estado literalmente oprimiendo una nación y oprimiendo a la oposición venezolana que legítimamente ganó el 28 de julio, que tiene un presidente soberano, que tiene una ruta, una confianza, un liderazgo y que ha decidido además estar, digamos, a la altura de lo que significa hacer respetar esa decisión soberana del 28 de julio. Las declaraciones se producen luego que la ONU revelara un informe que documenta violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Nicolás Maduro, los cuales se han profundizado tras las elecciones del 28 de julio. Meda también calificó de hipocresía la carta que Maduro dirigió al presidente Donald Trump. Es una hipocresía completa, porque es tratar de seguir escondiendo completamente, Julie, la verdad. Tenemos un país desde la semana pasada militarizado. Como dice el titular, amenazan a los venezolanos dentro del territorio y van y presentan una carta de corderitos como si nada de esto fuese verdad. Todo lo llaman fake news. Fake news. Vamos a ver el fake news del informe que se presenta hoy en Ginebra. Vamos a ver el fake news de más de 2.200 familias secuestradas, presos políticos. Yo creo que hay que entender lo que significa un régimen que tiene 89 ciudadanos extranjeros secuestrados hoy en territorio venezolano para usarlo como rehenes. Sobre el respaldo de algunos gobiernos de izquierda, Meda afirmó que responde a la maquinaria de recursos económicos que el chavismo ha destinado para sostener alianzas internacionales, lo que les lleva a justificar lo injustificable. Concluyó que mientras Maduro busca lavarse la cara con cartas y mensajes diplomáticos, dentro del país la represión, la persecución y el dolor de las víctimas siguen marcando el día a día de los venezolanos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La tensión en el Mar Caribe se traslada a la ONU en Nueva York, mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro rechazó duramente la destrucción de narcolanchas en el Mar Caribe, porque considera que a bordo van jóvenes inocentes. El gobierno de Estados Unidos es enfático, son una amenaza inminente y seguirán eliminándolas. Estos detalles los tiene Quique Frías. Petro subió el tono en contra del operativo antinarcóticos de Estados Unidos en el Mar Caribe. Dice que caen misiles contra supuestos jóvenes inocentes desarmados. Además, minimiza el delito del tráfico de drogas. Dice que solo llevan sustancias que actualmente están prohibidas. Por otro lado, la doctrina de seguridad de Estados Unidos no cambia y arrecia. Porque han caído misiles sobre jóvenes desarmados en lanchas rápidas en el Caribe. Están asesinando jóvenes con misiles, ordenado por un presidente que es de los Estados Unidos. Es el asesinato ya de más de 15 jóvenes. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio frontalizó la postura de su gobierno. Cualquier embarcación con drogas que cruce el Mar Caribe será destruido con misiles sin importar quiénes estén en ella. La misión en todo momento será interceptar y destruir antes de que la droga cruce el umbral. Si me dicen que hay un barco lleno de drogas que se dirige a Estados Unidos para dejar drogas y envenenar a nuestra gente, es una amenaza muy grande. Hay que detenerlo y destruirlo. El Mar Caribe es actualmente zona de discusión moral para los aliados de Maduro y zona roja para los enemigos del narcotráfico en la región. Mientras unos hablan de jóvenes desarmados y víctimas de la sociedad, otros dicen que son amenazas inminentes para el desarrollo de toda una nación. Dos narrativas, un mismo escenario de fuego real. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Nicolás Maduro ordena la creación de 335 áreas de defensa integral, una por cada municipio del país. La medida multiplica el despliegue militar y consolida el control territorial bajo la doctrina de defensa integral. Venezuela se reorganiza y lo hace en clave de guerra. En Venezuela, la práctica del adoctrinamiento se ha mantenido desde hace 26 años, desde la llegada del chavismo, con misiones, centros de estudio, casa por casa y un sinfín de actividades más dirigidas a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Dicha metodología para este 2025 escaló por el contexto de la soberanía nacional y con referencia a las tensiones geopolíticas con Estados Unidos. Nicolás Maduro aseguró que sus fuerzas se encuentran en proceso de reorganización y a su vez anunció la ampliación de las áreas de defensa integral en todo el país. Estamos ahorita en un proceso dinámico de reorganización. Se crearon las unidades comunales milicianas en 5.335
36 circuitos comunales o comunas, y ahora yo firmé el punto de cuenta que fue anunciado ayer por el general en jefe Vladimir Padrino, aprobando que se creen 335 áreas de defensa integral. Pasamos de 99 áreas de defensa integral a una por cada municipio, así que ya tenemos la estructura de mando nacional, la estructura de mando regional y ahora tenemos la estructura de mando municipal. Y de lo municipal nos vamos a la unidad comunal miliciana. Y como ustedes saben, hemos ido especializando. El líder del chavismo en este compilado de hechos por los que atraviesa su régimen y por consecuencia Venezuela, responde a las burlas del presidente Donald Trump, quien chisteó con los entrenamientos que se llevaron a cabo el fin de semana en el país y asegura que el aparato militar nacional cuenta con respaldo de otras fuerzas suramericanas. Sé y me consta que los militares de Suramérica, sobre todo, apoyan a los militares de Venezuela y al pueblo de Venezuela para las que salgan. El terror del imperio, como dijo Bolívar. Por fortuna he visto un puñado de hombres libres vencer imperios poderosos. Y yo puedo decir con Bolívar, por fortuna todos los días veo millones de mujeres con fusiles en las manos vencer y enfrentar a imperios poderosos. En este sentido, el chavismo mantiene su estrategia de atrincheramiento, preparación del poder en armas, mientras termina de afinar su patrón de control. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Zapatero, Maduro y ahora Sánchez. La madre patria vuelve a figurar en el mapa del narcotráfico. ¿España es neutral, interesada o encubridora del chavismo? Te leemos. La madre patria es encubridora con Pedro Sánchez y Zapatero. España encubridora y vividora de Venezuela. El gobierno de Pedro Sánchez encubre al gobierno de Maduro porque ya les pagaron la cuota también como a Zapatero. España ha vivido engañada por este gobierno corrupto. Ahora se está viendo la verdad. 2 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en medio de las protestas indígenas en Ecuador. Un hecho que reaviva las alarmas sobre la infiltración de esta organización criminal en el conflicto social del país. María José Prado nos trae el reporte. Las protestas indígenas contra el alza del diésel en Ecuador dejaron más de 50 detenidos, pero la atención se centró en 2 ciudadanos venezolanos señalados como presuntos miembros del Tren de Aragua, organización criminal transnacional que el gobierno de Daniel Noboa ha catalogado como terrorista. Los arrestos ocurrieron en Otavalo, provincia de Imbabura, tras el ataque de 1 millar de manifestantes a un cuartel policial que dejó 2 agentes heridos y graves destrozos. El ministro de Interior, John Reinberg, advirtió que investigarán qué hacían estos presuntos delincuentes en medio de una movilización indígena. El Tren de Aragua se ha convertido en uno de los mayores focos de preocupación en Ecuador, país que lo incluyó en la lista de organizaciones terroristas junto a Hamas, Hezbollah y las disidencias de las FARC. Mientras tanto, el trasfondo de la protesta sigue siendo el incremento del diésel, que pasó de $1.80 a $2.80 por galón. Noboa advierte que no dará marcha atrás y que responderá con firmeza ante actos de violencia y terrorismo. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Francia reconoce al Estado palestino en la ONU por la paz entre los pueblos. El presidente Emmanuel Macron sacudió la Asamblea General de la ONU en Nueva York en la apertura de la Conferencia Internacional por la Solución de los 2 Estados. Lanzó un anuncio histórico. Ha llegado el momento. Francia reconoce al Estado de Palestina, declaró con firmeza. La decisión marca un punto de inflexión en la política internacional francesa hacia Oriente Medio y reaviva el debate global sobre la paz entre israelíes
israelíes y palestinos. El presidente francés recordó que este reconocimiento no significa un retroceso en la histórica relación de París con Israel. Irán afirma que no negociará su potente programa de misiles. Según la portavoz del gobierno, Fatem Mohairani, Irán no sacrificará la seguridad de su pueblo. Esta postura se mantiene en medio de crecientes tensiones con Occidente, especialmente después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara levantar permanentemente las sanciones internacionales contra Teherán si no se llega a un acuerdo en las negociaciones en curso. Estas sanciones se restablecerán automáticamente. Venezolanos en Florida viven una eterna incertidumbre por el miedo a ser deportados. La gente está aterrorizada. En el sur de Florida, la comunidad venezolana vive el exilio, la incertidumbre migratoria y la presión sobre Maduro. Jorge Ramos grabó un especial en el arepaso de Doral, epicentro del debate desde Chávez y Maduro. Más de 8 millones han huido. 1 millón está en Estados Unidos. Asilo, TPS y paro le dieron esperanza, pero hoy las nuevas políticas migratorias traen desilusión y miedo a la deportación. La primera ministra de Dinamarca denunció el martes el sobrevuelo de drones que provocó el cierre temporal del aeropuerto de Copenhague como el ataque más grave contra una infraestructura crítica en el país. El ataque más grave contra una infraestructura crítica en Dinamarca. Así calificó el martes la primera ministra Mette Frederiksen el sobrevuelo de drones que provocó el cierre del aeropuerto de Copenhague durante varias horas. La policía indicó que los aparatos se dispersaron por su cuenta y que la actividad fue retomada. Además agregó estar en contacto con la policía noruega, luego de que el aeropuerto de Oslo también permaneciera cerrado por varias horas tras identificar drones sobre la terminal aérea. Encontraron drones, los detectaron y cerraron el espacio aéreo como era debido. Así que no temo en absoluto por mi seguridad. No temo por mi seguridad, pero soy consciente de que la guerra híbrida de Rusia se está expandiendo de manera constante. La primera ministra vinculó este incidente a las recientes incursiones de drones y aviones rusos en los espacios aéreos de otros países de la OTAN o los ciberataques contra importantes aeropuertos europeos del fin de semana. Rusia negó el martes estar implicada en el sobrevuelo de drones. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.